Hola, yo soy Lu y veo muchas series. Y yo soy Juana, y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y películas que tratan sobre superhéroes. Bueno, para empezar les avisamos que no vamos a estar dando ningún spoiler, o sea, si no vieron la serie o no vieron las películas, tranquilamente las van a poder ver después porque no les vamos a arruinar nada importante de la trama. Para este episodio yo elegí el universo cinematográfico de Marvel, que obviamente no es una sola película, pero de todas formas decidí hablar de él porque si bien lo componen 23 películas, todas esas películas tienen una conexión entre ellas y como demuestra la idea de un universo cinematográfico, ocurren dentro de, les repito, un mismo universo y una misma historia también. Entonces, lo que se vio hasta ahora del MCU, que son las iniciales del Marvel Cinematic Universe, es lo que se llama la saga del infinito, que está compuesta por 3 fases, que en orden cronológico, o sea, en el orden temporal del universo, no en el orden en el que en las películas, comienza con Capitán América, el primer Vengador, y termina con Spider-Man lejos de casa. El grupo, entre comillas, de superhéroes central en la historia son los The Avengers, en español sería Los Vengadores, y los originales 6 son Iron Man, Capitán América, Hulk, Black Widow, Thor y Hawkeye. Pero a lo largo de todas las películas se van sumando más superhéroes a los Avengers y más superhéroes a la saga que no necesariamente forman parte de los Avengers. ¿Vos qué elegiste? Bueno, yo elegí una serie que se llama The Boys, o sea, Los Chicos, que nos hace imaginar un mundo donde existen los superhéroes, un mundo contemporáneo, y un grupo de personas que se llaman The Boys, o sea, de vuelta Los Chicos, se juntan para evitar que los superhéroes abusen de sus poderes porque es algo que pasa frecuentemente. La serie se basa en un cómic que salió en el 2006, que, obvio, se llama The Boys, que parodia un poco a los superhéroes más tradicionales. Eh, Me parece que no mucha gente la vio, es una serie de Amazon Prime, pero me pareció bueno hablar de eso en este episodio porque es muy interesante el planteo en sí. O sea, no es la única serie o película, lo que sea, que haya planteado esta idea de que los superhéroes no sean unos santos, pero le da como una vuelta de tuerca. Claro. Acá, para explicar más fácil los personajes, podemos decir que hay dos grupos. Por un lado están estos superhéroes. El grupo más conocido, que sería como una especie de la Liga de la Justicia, si hablamos más como del universo de DC, o los Avengers, si hablamos de Marvel, eh, son este grupo como, no sé, el más conocido de superhéroes. Una empresa que se llama VOT International, que ahora que lo pienso, o sea, es con B corta, VOT, pero por ahí es un juego de palabras que hicieron los autores del cómic a comprado, que sería con B larga, no sé, para pensar. Eh, Esta empresa es literalmente la dueña de las vidas, las carreras y la imagen pública de todos los superhéroes que tienen licencia para ejercer y usan a estos The Seven, los 7, para vender películas, merchandising y hacen un montón de lobby político para hacer básicamente todo lo que se les canta a su antojo. En el grupo este de Seven tenemos una parodia de Flash, una parodia de Batman, una de Supergirl, una de La Mujer Maravilla, uno de Aquaman, la Linterna Verde, o sea, y hasta tenemos una mezcla de como si fuera un Capitán América y un Superman que se llama El Patriota y tipo tiene los colores de Estados Unidos por todos lados en el traje. Mira. Y bueno, no, yo creo que más que nada parodia a DC porque, según investigué, eh, la Liga de la Justicia tenía 7 personajes fundadores y justamente este grupo se llama The Seven. Claro. A este grupo de Seven se une un personaje nuevo que sería Starlight o Annie, que es una chica que tiene superpoderes y pasa por un proceso de casting y así logra un contrato para ser parte del grupo porque uno de los miembros originales se retiró. Y ahí va a tener que aprender por la fuerza, siendo parte, o sea, desde adentro, que los superhéroes son más corruptos y oscuros de lo que ella pensaba, o bueno, de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Como que con ella eh, vemos
con otros ojos a los superhéroes. Y por el otro lado tenemos a The Boys, como ya dije 1000 veces, que son personas que no confían en los superhéroes y por distintas razones personales buscan venganza con algunos de los superhéroes en específico. Hugh es el miembro más nuevo, o sea, tenemos 2 grupos y 2 miembros nuevos en cada grupo. Y se une a The Boys porque sufrió una tragedia que le pegó muy de cerca y bueno, justamente busca venganza. ¿Vos elegiste Marvel por alguna razón específica o por qué? Bueno, básicamente porque yo soy fan de Marvel. Todo el que me conoce sabe que a mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Y algo que me gusta mucho de Marvel es que esta idea de que todas las películas están conectadas y todas llevan a un desenlace en común. Además, en mi opinión personal, Marvel se las arregló como para hacer películas que sean de superhéroes, obviamente, pero que sean lo suficientemente interesantes para atraer todo tipo de audiencias. Y además para lograr que esas audiencias se mantengan en el tiempo y específicamente los 11 años que duró la primera fase. Ya sé, suena un montón, pero bueno. Sí. Y además lograron crear personajes que son lo suficientemente complejos para que la gente pueda desarrollar sentimientos sobre ellos, ya sea cariño, odio o lo que sea. Pero además me pareció que era una buena opción para ver los contrastes con la serie que vos elegiste, pero también ciertas similitudes que por ahí podemos encontrar. Entonces, en este sentido, al contrario de la serie, el MCU sigue siendo un formato bastante clásico, en el sentido de que siguen siendo los superhéroes que conocemos, que tienen historias particulares, ya sean de surgimiento como superhéroes o de vida, en el caso que hayan nacido superhéroes. Sí es como una cuestión aceptada e incluida en la sociedad porque se sabe que existen, pero no al nivel de la serie, por lo que vos dijiste, porque no es que hay un montón de superhéroes que nacen por todo el mundo. De hecho, al inicio los 6 Vengadores originales eran los únicos conocidos por el público. Y en ese sentido existe esa exclusividad, digamos, de que no cualquiera es un superhéroe y la gente común sabe quiénes son cada uno. Claro. Lo que sí me parece, que ya mencioné antes, es que Marvel hizo un buen trabajo al desarrollar los personajes. O sea, creo que creó personas bastante reales, complejas, con personalidades diferenciadas, valores, creencias, que además son superhéroes, digamos, en adición a eso. Y además, no necesariamente vemos todo el tiempo una glamorización, por decirlo de alguna forma, de ser un superhéroe, ni individualmente ni a nivel social. O sea, ser un superhéroe tiene sus contras, interfiere en la vida, con la vida personal de esas personas, con sus deseos. Y además, no son héroes maravillosos que siempre vienen y salvan el día y todos los aman. Como cualquier persona, estos superhéroes tienen sus dobleces, sus vulnerabilidades y su lado oscuro, por decirlo de alguna forma. Bueno, como vos decís, o sea, esta serie también obviamente plantea esto, que los superhéroes no son las mejores personas del mundo, con intenciones puras de salvar al universo. Sí. Pero la vuelta de tuerca de la que hablaba antes, para mí tiene que ver con que la serie o los cómics, ¿no? También se burlan un poco de la industria del entretenimiento en sí. Y además, llevándolo como un nivel más extremo, del manejo de los países más corporativistas y capitalistas. O sea, tenemos un público que ama a estos superhéroes y el sistema aprovecha esto y los empieza a vender como una mercancía más. Y eso es algo que se ve siempre cuando hay una celebridad, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, digamos, se ve de una forma como medio... O sea, la serie en sí es bastante violenta y gráfica para mantener el nivel de sangre y por ahí hasta, no sé, es como una parodia un poco más agresiva el cómic. Pero lo que termina siendo más perturbador, más allá de la sangre y toda la oscuridad de este universo, es que todo lo malo que se ve es algo real. O sea, acá los villanos no son aliens, no son, no sé, no son nada así del otro mundo. Son todas cosas malas que existen en el mundo en el que vivimos todos los días. Claro. Bueno, es más, para mí los que más tienen poder en esta historia son la empresa que es dueña de estos superhéroes, Vought International. Tienen más de 200 superhéroes bajo contrato y la meta mayor que tienen, o por lo que podemos ver en los primeros episodios, es conseguir un contrato multimillonario con el gobierno estadounidense para poder mandar a los superhéroes a la guerra. O sea, de esta forma, tener todavía más poder
y de cierta manera hasta privatizar la guerra, porque en vez de dejar a las Fuerzas Armadas del gobierno, del Estado, encargarse ellos como empresa privada de las guerras. Y para lograr esto hacen todo lo necesario. Y de paso, de vuelta, hablando de críticas que hace la historia, me parece que tenemos como un asiento en primera fila para ver cómo se maneja el Congreso en Estados Unidos y toda la presión que existe de las empresas para que algunas leyes se aprueben o que no se aprueben. Hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana de esto. Bueno, estos superhéroes... Es un mundo bastante oscuro. Claro. Sí, aparte, bueno, lo que digo es, lo peor es que sean cosas reales. Tiene mucho sentido, por ejemplo, que planteen que los superhéroes tienen contratos con distintas ciudades y estados del país para garantizarles protección. O sea, hay una ciudad que tiene mucho nivel de crimen y ellos van a, no sé, al gobernador y le dicen, si te interesa que este superhéroe vaya a tu ciudad a salvar el mundo, paganos tantos millones de dólares. Ok. Y ellos pareciera que no pueden ejercer sin este contrato. O sea, no es que van caminando, no sé, la típica imagen de Superman clásico de hace 1000 años es Superman, no sé, va caminando por la calle, ve a alguien en apuro, se saca la remera, abajo tiene el traje y lo salva. Claro. Bueno, entonces es más, o sea, solo pueden ejercer bajo un contrato y si no lo hacen pueden tener consecuencias legales y hasta darle problemas a la empresa por eso mismo. O sea, están muy controlados al nivel que por ahí, no sé, tienen un chip para ser rastreados por la empresa a todo momento. Wow. Es como el mundo corporativo capitalista llevado a los superhéroes, básicamente. Claro, y es más, si lo vemos como con ejemplos, me parece que es como una versión adulta de Los Increíbles, ¿no? Porque Los Increíbles en el principio, no sé si se acuerdan, es una película del 2004, o sea, 2 años antes de que salieran los cómics, que plantea que la gente se cansa de los superhéroes porque por ahí a veces no quiere ser salvada, o por ahí la forma en la que los salvan termina generando más daño de lo que iba a pasar si no se metían. Sí, es verdad, me acuerdo. Entonces acá la empresa directamente se ataja y solamente ejercen bajo contrato y estos contratos los amparan. Si llega a haber algún problema, se ve como daño colateral porque están trabajando para el bien común. Claro. Obviamente la empresa solamente se enfoca en las ganancias. Es más, la vicepresidenta, que es la cara pública y la persona más importante por lo que vemos, dice en un momento... nuestro ingreso neto subió un 14%. Nuestra última película, G-Men, Guerra Mundial, acaba de generar casi 2.000 millones en todo el mundo. Y este otoño empezamos a construir el nuevo parque temático en París. O sea, es toda una red, o sea, parece Disney. Sí, Es totalmente. como, claro, es como si Disney se metiera a hacer negocios además con el gobierno. O sea, es un nivel rarísimo, o sea, es muy oscuro que se meta tanto esta empresa en todos los lugares de la esfera pública. O sea, se mete en la vida cotidiana a través del entretenimiento, pero también se mete en el Estado. Es una cosa bastante oscura. Sí, se nota. Pero también los superhéroes no están, nunca los... O sea, en el primer episodio no los escuchás hablar de querer salvar a nadie. Por ahí están hablando de, no sé, en un momento uno está... enojado y vos decís, seguro pasó algo y no pudo salvar a alguien. No, está enojado porque se infringió el copyright de uno de los productos que venden bajo su marca. Claro, más que un superhéroe es como una celebridad, básicamente. Claro, ese es el punto, me parece, más fuerte de la película. Digo, de la serie. Bueno, volviendo al tema de los jefes y esto de la empresa corporativa multimillonaria, obviamente en el MCU nada que ver, o sea, no existe algo así. O sea, lo que existe, digamos, si quieres verlo como el jefe de los superhéroes, es no sé cómo llamarlo, una corporación, no suena, pero es como si te dijera la CIA, pero de los superhéroes, que se llama SHIELD, que obviamente son siglas, pero puestas juntas es como escudo. Uh-huh. Y, o sea, que en realidad SHIELD se trataba de espionaje y cuestiones más humanas que no tienen que ver con los superhéroes. Que Nick Fury, que cuando, o sea, en determinado momento de la historia del MCU, se vuelve el director de SHIELD, crea la iniciativa de los superhéroes, digamos, y es el que crea, o sea, básicamente el que junta a los Avengers, que eran superhéroes, o que no eran superhéroes, pero tenían las habilidades para hacerlo,
o las distintas situaciones de cada uno, y los junta a todos y los convierte en los Avengers, y como que ahí es como empiezan a dedicarse en conjunto a salvar al mundo. O sea que directamente el gobierno los invita a ayudarlos a ayudar a la gente, ponele, algo así. Algo así, ponele, sí, sí. Eh, o sea, en realidad no, porque lo que tiene justamente, a eso iba, es como que no es algo estatal, no es que son un grupo estatal o del que el gobierno les dice, bueno, vayan a luchar a tal lugar y salven a esta gente. Claro. Y eso, o sea, por eso para mí, es donde podemos encontrar, si querés, alguna relativa similitud con la serie, es la película Capitán América Civil War, que sería la tercera de la trilogía de Capitán América. Es que en esa película se pone en debate la idea de que quizás los superhéroes al final terminan provocando más daño que cosas buenas, digamos. Y no solo es una idea que se empieza a cuestionar la sociedad y los gobiernos, sino los mismos héroes, o al menos algunos de ellos, y o sea, empiezan a sentir culpa, digamos, por todos estos daños que están causando. Entonces la ONU crea los llamados acuerdos de Sokovia, que no voy a explicar por qué se llaman así, vayan a ver las películas, según los cuales, si los Avengers lo firman, o sea, esto tiene que ser como algo consentido, aunque obviamente la presión para que lo firmen está, esta agrupación de los Avengers pasaría de ser un organismo privado a un organismo público. Y ya no tendrían ellos la potestad para decidir a dónde van a ayudar ni contra quiénes luchan. Esa potestad pasa a ser de la ONU, o sea, supongo que como un sector de la ONU dedicado a eso. Entonces, como el título indica, Civil War, Guerra Civil, esto provoca que los superhéroes se dividan en dos bandos, los que apoyan la medida y quieren firmar los acuerdos, y los que están en contra y no los quieren firmar. Y bueno, de ahí se desarrolla la trama de esta película. Entonces, me parece que está bueno, porque justamente se sale un poco de lo tradicional de los superhéroes, en donde todos los superhéroes son amados automáticamente, o es al 100% algo bueno para todo el mundo, menos para los villanos, obviamente. Es como una forma más realista de verlo, si se quiere, pensados en este mundo real en el que vivimos, no llevado al extremo de la serie, obviamente. Además, para mí es importante considerar que la base, entre comillas, de los Vengadores está en Nueva York. Y son todos, o casi todos, o prácticamente son todos estadounidenses. Al menos los 6 originales. Entonces, en términos de política internacional, si querés pensarlo así, en realidad, si lo pensás, el resto de los países aceptaría contentos que un grupo de extranjeros, yanquis, intervenga en cuestiones internas del país. O sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y de hecho, esta cuestión de por qué estos yanquis están interviniendo en mi territorio es más o menos lo que inicia este conflicto. Claro, bueno, entonces sí, como decís, o sea, es un punto de encuentro entre la serie y las películas, sobre todo estas donde están los tratados. Esta idea de llevar, ¿no?, la burocracia estatal a las películas de superhéroes. Sí, Como, es muy interesante. sí, es que es una forma muy eficaz, me parece, de hacerlo sentir más real, porque es algo de todos los días, pero por ahí que no consideramos. O sea, es algo tan normal que no lo pensás todos los días. Sí. Y que existan en estos universos es muy raro y me parece muy bueno. Sobre todo esta cuestión de las políticas internacionales, porque obviamente en este debate que hay en la serie, porque bueno, que la meta de la empresa sea privatizar las guerras, básicamente, obviamente empieza un debate de, o sea, si está bien en un montón de niveles, ¿no? Porque esto es lo mismo, es el imperialismo en un nivel extremo. No solo llevamos nuestras armas mejores que las tuyas porque somos Estados Unidos, sino que encima vamos a ir a invadirte con superhéroes. Claro, lo que sí, obviamente, en Marvel no se enfoca 100% ni mucho menos en la corrupción. Claro, bueno, sí. Obviamente la corrupción es un tema muy fuerte en la serie. Pero también hay mucho chantaje, mucha violencia. O sea, las vidas personales de estos superhéroes son bastante oscuras. Creo que todo el poder que tienen, y sobre todo la empresa que está atrás de ellos, que les cuida las espaldas, hace que nunca tengan que pagar las consecuencias de las cosas que hacen. Este grupo principal, The Seven, que bueno,
Creo que en el cómic hay más grupos de superhéroes, pero en la serie solamente conocemos este. Sufren todos distintos problemas personales y en general todos surgen de la empresa, básicamente. Tienen una imagen pública tan analizada que no tienen vida personal, básicamente. O sea, de vuelta, en los superhéroes más tradicionales en general tenemos la personalidad versión superhéroe y la identidad secreta, ¿no? Sí. Acá algunos directamente abandonan la identidad secreta porque viven en el edificio de la empresa y se dedican a hacer lo que la empresa les diga. O sea, no tienen una vida normal afuera de lo que hacen como superhéroes. Están 100% alienados, básicamente. Sí, tienen que pedir permiso para todo, hasta para, no sé, empezar un noviazgo. De vuelta, como si fueran una celebridad, tienen que pedir permiso para anunciar ante los, no sé, periodistas que están de novios con alguien, que, no sé. Todo es una gran movida de prensa. Y obviamente en consecuencia, de vuelta, como los famosos, sufren adicciones, son personas cínicas, arrogantes, terminan involucrados en escándalos sexuales muy turbios, tienen problemas de autoestima. Y lo que me parece muy importante remarcar, porque de vuelta estamos hablando de superhéroes, no están para nada preocupados en hacer el bien, o sea, hacen nada más lo que les dice la empresa. Y me parece que un gran ejemplo es que algunos de ellos se refieren a la gente que no tiene poderes como audiencia. Ok. Entonces, para hablar un poco de Marvel, me parece que son la antítesis de la frase que se dice en Spider-Man, que con el poder vienen grandes responsabilidades, porque ellos claramente no se hacen cargo de esta responsabilidad para nada. Sí, se nota. Es como muy distinto a Marvel. Encima en Marvel, por ahí hay más relación entre los superhéroes, porque no son un grupo armado al azar. O sea, sí, un poco, pero no están bajo contrato obligados porque firmaron algo. Ellos ni siquiera se llevan bien, no tienen una relación personal de todos los días. La mayoría parece que tiene una relación medio de rivalidad, no sé quién es más popular, quién tiene más acciones en su contrato. Entonces esto no solo se ve en cómo se hablan entre ellos, sino también porque tienen bastantes actitudes hasta violentas con el otro. Claro. Por ejemplo, bueno, nuestra heroína sería la protagonista de esta historia por ser la nueva integrante de Seven. Annie es la única que sí vemos que quiere ayudar a la gente y contrasta un montón, porque le termina jugando en contra un montón de veces. Y para hablar de algo nada que ver, pero nada que ver, me parece muy interesante la dinámica que tiene con la madre. Y esto es importante aclarar que solo se ve en la serie porque, por lo que vi en el cómic, esta parte de la trama no existe directamente. Claro. Pero Annie nació con poderes y la madre la hacía participar en algo que existe en este universo, que son competencias de belleza para nenas con poderes. Wow. Entonces es como ver esos programas de TLC tipo Princesitas o reality de Honey Boo Boo. Podemos ver este fenómeno que, según encontré, hay varios papers que lo llaman princesa por aproximación o éxito por aproximación, que es que los padres llevan a estas nenas a estos concursos solo porque aprecian, digamos, de sus hijas la atención y plata y estatus que reciben cuando les va bien en los concursos. Claro. Y esto obviamente es importante para entender por qué llevarías a tu hija a estos concursos en los que se gasta un montón de plata para prepararse y encima no suelen ser para nada buenos para los chicos, ¿no? Porque producen baja autoestima en niños, o sea, son niños que tienen que estar ahí como modelos, parecen mini adultos, es algo medio perturbador, la verdad. Y en la serie hasta podemos, en una línea como muy al azar, que no pareciera muy importante, pero se menciona que Annie en la adolescencia era bulímica y yo creo que algo de esto tiene que ver con eso. Y sí, tendría sentido. Bueno, nada, me expandí un montón, pero si tuviera que redondear todo lo que dije en una oración y sin querer repetir temas que ya tocamos en episodios anteriores, porque ya hablamos un poco de estas cosas, yo creo que el problema de estos superhéroes es que no tienen una red de contención y afecto. Claro. Y además están tan explotados por la industria para la que trabajan que pareciera que solo pueden encontrar su individualidad, digamos, a través de comportamientos poco sanos, poco éticos. Y de vuelta, esto no suena
muy descabellado si pensamos en ejemplos de la vida cotidiana de famosos, cómo se comportan los famosos. Sí, sí, tal cual. En el caso de Marvel, las vidas personales de los superhéroes tienen relevancia más que nada para comprender, digamos, a la persona debajo del traje. O sea, en este sentido que vos decías de que como que no se llevaban bien entre ellos, toda esta cuestión. O sea, obviamente se ve la diferencia, no porque todos se lleven re bien y se amen y sean los mejores amigos, porque de hecho un tema que es central, que recorre todas las películas o la mayoría, tiene que ver con la rivalidad entre el Capitán América y Iron Man, que serían como los dos superhéroes principales de los Avengers. Pero todo esto tiene una carga como emotiva, emocional que se va desarrollando, como que tiene una razón de ser, no es que se odian porque se odian y punto. Claro. Entonces, algo que se puede ver en en todo este grupo, o casi todos, es que la vida de superhéroes implica sacrificar muchas cosas en el ámbito personal, ya sean las relaciones con amigos, con relaciones románticas o estilos de vida que la persona quizá quiere vivir. Es como que es si fuera que hay un costo al dedicar tu vida al bienestar del resto. Claro. Además que muchas veces el proceso que los convierte en héroes no es necesariamente algo elegido o algo agradable. Muchos pierden el camino, ya sean seres queridos, oportunidades de una vida distinta, y lo vas viendo con los distintos héroes en distintas formas. O sea, con el Capitán América vemos mucho esto del sacrificio, de lo que hay que sacrificar para poder llevar esta vida, que también tiene mucho que ver igual con la personalidad de Steve Rogers, que es, digamos, el nombre civil del Capitán América. Miren las películas y se darán cuenta. Con Tony vemos, Tony Stark, que es Iron Man, vemos un arco narrativo muy interesante para mí. O sea, es el que más se puede observar durante toda la saga, porque tenemos un multimillonario súper centrado en sí mismo que se convierte en superhéroe, que eso es como ya decir algo. Claro. Porque, o sea, si estás muy centrado en vos mismo, ¿cómo puedes tener la empatía para dedicar tu vida al otro, digamos, ¿no? Pero bueno. También me parece muy interesante la historia de Bruce Banner, que es Hulk, porque además él es justamente un ejemplo de que no está, o sea, de esa doble cara de ser un superhéroe, ¿no? Porque él no es como Tony Stark, que se pone un traje y es Iron Man. Para él implica un proceso muy distinto y él pierde su esencia de Bruce Banner cuando se convierte en Hulk. Y esto tiene un peso sobre él porque además sus características personales lo hace ser como, lo contrasta mucho con la personalidad de este Hulk. También vemos la soledad que puede implicar una vida así, o sea, ya sea porque no puedes por ahí asentarte y vivir una vida normal, o algo que se ve en el personaje de Black Widow, es lo que implicó para ella ser quien es y como esto que decías vos, ¿no? De no poder rodearse de una red de contención. Y algo que también me gusta mucho de estas películas es que los puedes ver vulnerables a los superhéroes. O sea, en el caso de un personaje, que no lo voy a mencionar, pero transita un montón de hechos que son traumáticos para un ser humano, ya sea como la pérdida de literalmente todos sus seres queridos. Y creo que las películas toman el camino correcto en el sentido de que muestran cómo un superhéroe enfrenta la depresión. Claro. Y no es un ser emocionalmente indestructible. O sea, si a vos te muere toda tu familia, claramente la vas a pasar mal. O sea, no es que no vas a seguir salvando el mundo como si nada. Entonces, para mí, en fin, podemos ver como un abanico interesante de historias humanas en estos personajes. Claro, es lo que venimos rescatando en realidad en casi todos los episodios. O sea, son personajes, pero que claramente podemos encontrarles un lado humano, un lado realista. Sí, exactamente. Me llamó la atención que dijiste que tu serie está protagonizada por una mujer. Me parece algo novedoso, ¿no? Sí, en realidad, como yo dije, esta serie en realidad es como que seguimos la historia de estos dos grupos, The Seven y The Boys. Y como seguimos estos grupos, seguimos también la vida de estas dos personas que se incorporaron a los grupos. Por un lado tenemos a Annie en The Seven, o Starlight con su nombre de superhéroe, y por el otro lado tenemos a Huey. Los dos son importantes para la trama. Pero justamente hablando de novedoso y personajes femeninos, me parece importante aclarar un par de cosas que me enteré investigando un poco de la producción.
¿Por qué investigué la producción, no? Es que yo en realidad llegué a esta serie que, bueno, como ya dije antes, es de Amazon Prime, entonces no había visto en realidad publicidades por ningún lado. Pero porque yo sigo a Seth Rogen en Twitter y tuiteó sobre el estreno porque es uno de los productores. Por si no se acuerdan, somos fanáticas de Seth Rogen en este podcast. En este podcast amamos a Seth Rogen. Y entonces me puse a investigar un poco más de quién más era productor de esta serie. Y uno de los involucrados se llama Eric Kripke, supongo. Y que estuvo a cargo de series como Supernatural, o sea, más o menos del rubro. Y la idea de Eric era impulsar a los guionistas a cambiar algunos aspectos de la trama del cómic para no caer en un cliché tan sexista que se usa en general en los cómics, de usar tragedias de personajes femeninos para impulsar el heroísmo de personajes masculinos. No soy una gran lectora de cómics, en realidad no leo cómics, pero esto es algo tan común que en 1999, o sea, hace 21 años, se creó un blog para hacer una lista de todas las veces que pasaba esto. O sea, yo creo que fueron pioneras porque en general eran mujeres, en cuestionar un poco el sexismo que hay en el mundo de los cómics. El blog, por si a alguien le parece interesante, igual queremos avisar que tenemos una página donde ponemos todas nuestras fuentes, es interesesconectados.wordpress.com y ahí está todas las fuentes que leímos para preparar los episodios. El blog se llama Women in Refrigerators, o sea, mujeres en heladeras, y saca este nombre por un hecho muy perturbador que pasa en Linterna Verde, que la novia del protagonista es asesinada y la dejan adentro de la heladera del novio para que la encuentre. Ok, tranqui. La lista empieza diciendo: no todas las mujeres en los cómics fueron asesinadas, violadas, le sacaron poder, las volvieron malas, las torturaron, se enfermaron, un montón de cosas más. Pero en base a esta lista nos parece difícil pensar excepciones, o sea, empieza polémica. Sí. Estos papeles denigrantes en las protagonistas que solo sirven para ser alguien a quien rescatar o vengar, yo creo que en el contexto en el que vivimos, por ahí está un poco peor visto para más gente. Y por eso me parece interesante que la producción directamente tuvo la delicadeza de decir, bueno, estamos en el 2019 porque salió el año pasado, la primera temporada, cambiemos un poco algunas cosas. Ok. Lo que sí también me parece interesante, que como una de las dos figuras protagonistas es una mujer, no sacaron algunas opresiones o trabas innecesarias que sufren las mujeres solo por ser mujeres. O sea, no pretenden mostrarnos un mundo hermoso. Claramente por la trama de la serie nos damos cuenta que no pretenden mostrarnos un mundo ideal, no es una utopía. No existe. No, pero no existe la igualdad acá. Y también me parece importante que muestren esto, ¿no? Porque, de vuelta, terminan dándole una vuelta de tuerca al cómic, pero siguiendo la línea que tenía originalmente. Claro. Un poco criticando la realidad, los males de la vida cotidiana a través de superhéroes. Claro, es interesante porque, o sea, ellos te están mostrando la realidad. La realidad no es ni que las mujeres solamente están para hacer que los hombres sean más heroicos, ni que el mundo es maravilloso y las mujeres las pasan bárbaro. O sea, la realidad es un punto en el medio, digamos. Claro, exacto. Bueno, en el caso de Marvel, con toda la cuestión de las superheroínas, tuvieron que pasar 11 años y muchísimas películas protagonizadas por varones para que Marvel finalmente hiciera su primer película protagonizada por una mujer, que en ese sentido se la tengo que admitir a DC, ellos la hicieron primero, pero bueno. Esta película fue Captain Marvel, en español sería Capitana Marvel, que salió, y obviamente por sus razones, el 8 de marzo de 2019. Y cuenta la historia de Carol Danvers, que sería, bueno, obviamente Capitana Marvel. Entonces, todas las mujeres que, o sea, asumo yo que disfrutamos de este tipo de películas, nos pusimos muy contentas de tener un poco de representación. Pero, lamentablemente, esta alegría no fue compartida por una gran parte del fandom masculino de Marvel. En la página de Rotten Tomatoes, que es una página que califica películas, digamos, y series, empezaron a dejar comentarios como, y cito: ¿debo pagar por ver a una mujer odiar a hombres blancos? O, no tengo interés en ver una película protagonizada por una feminazi que odia a los hombres. O sea, ese es el nivel. El nivel de paz. Sí.
Incluso se intentó realizar un boicot a la película para que no le vaya bien económicamente, digamos. Em, y bueno, creo que esto es un ejemplo muy claro del lugar el que se le ha dado a las mujeres o el lugar que se espera que se ocupen en este tipo de entretenimiento, digamos. De hecho, si ponemos todas las películas de Marvel bajo el test de Bechdel o Bechdel, perdón, no sé cómo pronunciarlo, que para los que no saben es un método para evaluar la brecha de género de las películas, que tiene como criterios básicos para pasarlo, uno, que aparezcan al menos dos personajes femeninos que tengan nombres, dos, las dos se tienen que hablar entre ellas, y tres, sobre algo distinto a un hombre. O sea, no pueden estar hablando de un hombre. Si bien después se les puede sumar algunos más, como por ejemplo que la conversación entre las mujeres no está limitada a relaciones románticas. O sea, por ejemplo, si dos hermanas hablan de su padre, esto no supera el test porque están hablando de un hombre. Claro. Y bueno, de nuevo, si las películas de Marvel todas las sometiéramos a este test, yo no estoy muy segura de que las pasarían muchas, o sea, probablemente pocas. Bueno, yo creo que la serie tampoco lo pasa. Ahora que lo pienso. Estuve mirando los primeros episodios estos días para preparar el episodio. Obviamente no vi todos porque eran varios. Son 8 igual si alguien lo quiere ver. No es tanto, pero para volver a mirar para hacer el podcast era un montón. Y ahora que lo pienso, los personajes mujeres que hablan sobre algo que no sea un varón, no hay una que no tiene nombre. Una es la madre. Okay. O sea, no sé cómo se llama la madre. Es Bueno, un tema o sea, esto. cuando lo pensás, o sea, como que se suena medio ridículo, como si no puede ser que haya tantas películas que no lo pasen. Pero si te pones a googlear, te salen listas y listas y listas de películas, sobre todo las más clásicas, digamos. Obviamente por ahí las más actuales tienen más cancha en esto, pero hay tantas películas que hasta vos decís, amo esta película, me encanta, es un clásico. Y no pasan el test más básico de la representación femenina. O sea, ni siquiera te estoy pidiendo que sean mujeres con una personalidad compleja, que tengan conversaciones complejas sobre temas complejos. Solamente que tengan un nombre y hablen entre ellas de algo que no sea un varón. Eso, nada más. Sí, aparte, lo que te llama la atención es que por ahí, claro, o sea, con esto de los nombres, por ahí decís, bueno, esta película lo pasó, pero después se la pasan hablando, no sé, una película adolescente, las chicas se la pasan hablando de los novios. Son Claro. cosas terribles, pero que pasan en tipo todo el tiempo. Sí. Bueno, igual esta negatividad de internet también, aunque estemos en el ahora 2020, no es poco común cuando salen películas que cambian un poco el status quo de personajes masculinos protagonistas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo que estás contando de Captain Marvel me hace pensar en cuando salió la versión femenina de Ghostbusters. Sí. Todos los comentarios eran re negativos y uno pensaría, bueno, la gente está enojada con que sea una remake de una película que les gusta mucho de los 80, qué sé yo, decís, bueno, está bien, lo acepto. Pero ahora está por salir otra remake y uno de los protagonistas es Paul Rudd, o sea, son personajes masculinos, no femeninos, y no vi ninguna queja en internet. Claro, a nadie le importa. Claro, entonces Básicamente. te hace pensar qué es lo que le molesta a la gente. Bueno, sí, o sea, más fuera del tema de ya de ser mujer, en Marvel esto pasó con otra película que es Black Panther, que será Pantera Negra, que introduce este nuevo superhéroe, que el personaje principal es afroamericano porque o sea, la película transcurre en un país ficticio que estaría ubicado en África. O sea, el personaje sería africano, me refiero con afroamericano al actor. Claro. Entonces, esto también, o sea, la gente, los fanáticos, entre comillas, de Marvel, enloquecieron de cómo iba a ser, o sea, obviamente gente súper racista, o sea, no hay otra forma de llamarlo, de por qué un superhéroe iba a ser afroamericano, o sea, la diversidad y la representación en las películas es un tema muy complejo. Sí, bueno, ahora que lo pienso, ¿hay algún superhéroe asiático? Bueno, está en proceso, pero bueno, o sea, esto está pasando en 2020, ¿no? Claro, por Pero está en eso. proceso. Pero esto está en proceso en Marvel, por ejemplo. En DC no se me viene una idea de ningún ejemplo. En general, bueno, No, por lo menos que yo haya escuchado, no. claro, igual por lo que veo en DC también son todos muy blancos. O sea, Sí, re. pero bueno, de vuelta, es lo que te hace pensar en realidad qué es lo que le está molestando a la gente. ¿Le está molestando que cambie, por ejemplo, el ejemplo de los Ghostbusters, ¿no? ¿Les molesta la remake o les molesta que cambie
quiénes son los protagonistas de las historias, ¿no? ¿Cómo te Bueno, va a molestar le- que sea afroamericano el protagonista? O sea, es una cosa sí, sí, no. impensable. Bueno, si a alguien le interesa esta cuestión de todo esto, o sea, del tema de por qué la gente se enoja tanto por este tipo de cosas que vos decís, al final de cuentas es una boludez. O sea, ¿por qué te importa si, por ejemplo, James Bond es blanco o es negro o es mujer? O sea, a mí por lo menos me excede, pero te lo resumo así nomás, que es un canal de YouTube. Hizo un video está muy bueno sobre el tema. Los invito a mirarlos. De nuevo, le vamos a dejar el link de la recomendación en nuestra página, que bueno, ya la dijo Lucía, pero si no escucharon bien, también las tenemos linkeadas en nuestro Twitter, así que vayan a seguirnos a Twitter y ahí van a encontrar las fuentes de cada episodio y las recomendaciones también. Sí, y perdón, se me viene otro ejemplo a la cabeza. Doctor Who. Cuando Doctor Who en una de la última temporada creo cambió el doctor y ahora es una doctora. Ah, mira, no sabía. Es increíble, o sea, en esta época que a alguien le moleste que un protagonista, que el protagonista sea mujer o que no sea, básicamente que no sea un varón blanco. Claro. Bueno, como nos preguntamos cómo todo este tipo de cuestiones generan tanto odio en las personas, también nos podemos preguntar por qué las historias de superhéroes generan tanta pasión en sus espectadores. Eh, o sea, los niveles de fanatismo que generan las películas de superhéroes son muy evidentes. Se vio claramente cuando Endgame, que fue la película final más o menos de esta fase de este universo, venció finalmente a Avatar y se coronó como la película más taquillera de la historia. Ajá. Pero esto me hace preguntarme, ¿por qué este tipo de historias nos generan tanto amor? En primer lugar, para mí, y después de un poco de investigación, eh, son historias universales, que en el fondo tocan temas que atraviesan todas las historias contadas desde siempre en la humanidad. O sea, ¿qué me refiero con esto? Historias de superhéroes se pueden contar en los contextos más diversos, como se ve en el MCU, sin que se pierda la esencia de lo que conmueve y atrae al espectador. Se toca de una forma, si se quiere, oculta, entre comillas, temas tan humanos como el bien versus el mal, la nobleza, la cobardía, el miedo, la esperanza. Son temas que de una u otra forma nos atraviesan como seres humanos, más allá del contexto en el que estén contadas. Claro. También creo que la parte humana de los superhéroes permite que las personas se identifiquen de alguna manera y como que los empodere. En el sentido de que cualquiera podría ser un superhéroe, porque por debajo de Iron Man está Tony Stark, por debajo del Capitán América está Steve Rogers, personas reales con problemas y efectos. Y esto se ve especialmente en el caso de Steve por cómo él se transforma en el Capitán América. Que se los dejo para que lo vean en la película. El mundo de los superhéroes es un mundo que rechaza una imagen que podría ser de bully, si lo pensás, o sea, equiparando un villano con un bully. Y enaltece a las personas que lo combaten, que son los superhéroes. Hay como una sensación de identificación también, porque las películas usan problemáticas de la sociedad, o al menos aspectos de ellas para construir estas historias. Y algo que también quiero remarcar es la necesidad de diversidad. Como si no hablamos suficiente de esto recién. Creo que lo remarco de nuevo porque si bien es algo que se está teniendo más en cuenta, como mencionamos, ya sean películas protagonizadas por mujeres, por afroamericanos, por asiáticos, en Marvel hace un par de años se vienen viendo estas intenciones de mejorar, pero si lo pensás, hasta hace unos años, y en algunos casos todavía, como ya mencionamos con DC, ¿quiénes son los que se pueden identificar con los superhéroes? Los hombres cis, blancos y heterosexuales, que claramente es una representación muy limitada de la sociedad. Mm. Y bueno, y para cerrar una nota un poco más alegre, lo que es más obvio para mí es que son películas divertidas, son entretenidas, que para mucha gente permiten, no sé, un escape de una realidad que capaz es agobiante, ya sea la realidad colectiva, como la que estamos viviendo en este momento con una pandemia, o la realidad individual del espectador. Es como que nos permite entrar en un mundo en donde valores como la nobleza, la valentía y la idea de hacer lo correcto son las que prevalecen. Bueno, en la serie justamente un personaje le pregunta al otro, pero si los superhéroes son tan corruptos, ¿cómo puede ser que no todos nos enteremos, no? Y el otro le dice, la gente no solo no sabe sobre estos escándalos porque no son públicos, sino porque no quieren saberlo. Y yo creo que la explicación que viene después es gran parte de por qué nos gustan tanto las películas de superhéroes, que es que la idea de que alguien pueda venir a salvarnos cuando haya un problema es muy tentadora, o sea, es muy reconfortante. Y creo Sí. que gran parte del encanto sale de esto, o sea,
¿A quién no le gustaría que si estás en peligro venga, no sé, Capitán América a ayudarte? Totalmente. Igual, o sea, obviamente las películas son súper entretenidas, pero también, como decís vos, me parece más rescatable, más allá de la acción de las películas, que es algo justamente que se divide bastante del género acción, ¿no? Porque acción tenemos por ahí, no sé, películas de La Roca que no son muy profundas. Pero en general acá vemos mensajes como más humanos, que son personas, tanto en la serie como, por ejemplo, ahora estamos viendo en Marvel, que son personas sufridas, pero igual hacen el bien. O sea, por ahí en la serie no sea la meta, justamente solo ayudar a la gente, pero igual lo hacen. Y eso por ahí a vos como espectador te puede inspirar, porque decís, bueno, por ahí, no sé, mi pasado no es el mejor del mundo, pero puedo seguir adelante o puedo aprender de mis errores y seguir con mi vida. Así como, o sea, sobre todo, ¿no? Basándome en Marvel, porque en la serie por ahí no se ve tanto crecimiento personal, pero esta idea de crecer como persona y elegir hacer el bien porque vos querés. Claro. Y bueno, y todo esto nos puede llevar a una primera conclusión, que sería básicamente que las películas de superhéroes deberían inspirarnos a hacer el bien, así que hagamos el bien y no el mal. Una segunda conclusión podría ser que probablemente si los superhéroes existieran en la vida real, no serían tan buenos como los imaginamos y podrían convertirse en un bien privado, comercial o tan burocratizado como es lo que vimos en los dos mundos, ¿no? Sí, volvemos a una nota más oscura, pero bueno. Como última conclusión, yo diría que estaría bueno que haya más diversidad en los superhéroes. O sea, lo dijimos un montón de veces, pero lo decimos una vez más. De todo tipo de diversidad sería mucho más interesante. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, @interesesconnect. Intereses CONECT. Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.